Saúl busca una bruja. Saúl busca una bruja. Primera de Samuel capítulo 28, versículos del 1 al 9. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, acuérdense que Aquis era el rey filisteo: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Esta tarde vamos a detenernos a este punto de la palabra de Dios para comenzar a estudiar el mundo del ocultismo. El mundo del ocultismo, damas y caballeros santos de Dios, es ni más ni menos de comenzar a pisar o comenzar a movernos en el mundo peligrosísimo, repito, de Satanás. Este mundo del ocultismo es muy peligroso porque induce a la gente a estar buscando, la mayor parte por curiosidad, respuestas a esta vida y a la otra vida en la dimensión satánica. El ser humano anhela con todo su corazón, es algo que forma parte de nuestra naturaleza, saber con quién me voy a casar. A ver, léame la mano para ver con quién voy a unir mi vida, quién va a ser mi novio, si me conviene si no me conviene aquel. Dígame por favor si me voy a ir a vivir a otro lado el año que entra. El ser humano está buscando continuamente saber el futuro, no solamente actual, sino también queremos saber el futuro de los demás. Todos los mediums, los brujos, los adivinos, los astrólogos, los psíquicos y muchos otros, cientos de falsos profetas, claman y le dicen a la gente por la televisión, por el radio, a través de los periódicos, etcétera, etcétera, que ellos te pueden predecir el futuro y además que ellos pueden cambiarte el destino. El mundo del oculto promete mirar hacia el futuro y predecirte lo bueno o lo malo que te pueda suceder algún día. Pero la trágica verdad es que nadie puede ver ni conocer el futuro más que Dios. Nadie puede traer paz y tranquilidad al alma humana más que Dios a través de su espíritu. Isaías hace 2750 años, en el capítulo 44, escribió estas palabras. Isaías capítulo 44, versículos del 6 al 8. Dios está hablando a través de su profeta y dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no hay ninguno. Al final del ocultismo, las personas descubrirán su engaño. Vas a acabar descubriendo sus mentiras, la seducción tan profunda que existe, y además que todo se va a convertir en una desesperanza, y finalmente llevará a la persona que consulta a los brujos, que consulta su horóscopo, que le manda cartas a Walter Mercado, a la bruja, que van a Huastepec, que van a Catemaco con los brujos, a los que les hacen limpias. Tarde o temprano, estas personas, de acuerdo a la Biblia, van a autodestruirse. Tarde o temprano vas a comenzar a tener problemas muy graves mentales. Tarde o temprano las personas van a comenzar a salirse del camino y a comenzar a bandear, como dicen vulgarmente, en sus mentes. Este pasaje de 1 Samuel 28 nos revela el mundo oscuro del ocultismo, porque cuando Saúl se enfrentó finalmente, casi en la víspera de su muerte, que es donde nos encontramos, porque ya le faltaban un día nada más para morir, Saúl llega al final de su vida a una situación desesperada. Estaba buscando por todos los medios quién le pudiera contestar, quién le pudiera dar esperanza, quién le pudiera dar dirección a su vida, pero desgraciadamente mediante el espíritu de una medium. Cuando debió haberse arrepentido, Saúl no lo hizo. Cuando debió haberse vuelto hacia Dios, no lo hizo. Y finalmente así van a acabar la mayor parte de las personas que en alguna época de su vida rechazaron la luz, rechazaron el consejo, rechazaron la sabiduría, y terminarán buscando en los brujos, buscando en las bolas de cristal, buscando a través de las cartas tarot, buscando a través de la lectura de las manos, a través de la quiromancia, a través de la astrología, las respuestas que solamente pudiste haber encontrado en la persona de Jesucristo. Cuando Saúl terminó su vida consultando a una medium, recibió un mensaje, y no el mensaje que él esperaba recibir, sino que recibió un mensaje del juicio de Dios, donde él y sus hijos iban a morir en las próximas 24 horas. Vamos pues a comenzar y a encontrar por qué hay razones o qué razones existen por las que mucha gente, al igual que Saúl, se orillan al mundo del ocultismo esperando encontrar respuestas en este mundo satánico y en este mundo peligrosísimo que está de por medio sus almas. En este capítulo ya David se encuentra unido al ejército filisteo bajo el rey Aquis. Recordamos en la última conferencia que David estaba ya desesperado, ya no aguantaba ser un fugitivo, vivir a salto de mata. 7 años lo persiguió el rey Saúl, y él huyendo con sus hombres, y durante toda esta vida de fugitivo que David tuvo, comenzó a ayudar a muchas tribus judías en el territorio de Israel, librándolos de los filisteos, y decide unirse a los filisteos para esconderse en la cueva del león, a fin de que Saúl se cansara de perseguirlo y lo pensara 2 veces antes de matarlo. Vimos que fue una idea muy mala, una equivocación gravísima del rey David al haberse unido al ejército de los filisteos, y ahora los filisteos estaban dispuestos a atacar el campamento de Israel con todo el ejército. Además de todo el ejército del rey Aquis, se encontraba David y sus 600 hombres. Entonces Saúl estaba temerosísimo cuando oye los tambores, cuando oye la amenaza, y además venía el rey Aquis contra él, y además David, el guerrero valiente, unido a él. Aquis, dice el versículo 1, comenzaron a reunirse en sus fuerzas,
y entonces le dijo a David: ten entendido, o sea, quiero que te quede claro, David, que en esta campaña me vas a acompañar. En otras palabras, David no podía en ese momento rehusarse pelear del lado de Aquis en contra del pueblo de Israel, en contra de su propio pueblo, porque ahí mismo le hubiera costado la vida a él y a sus 600 hombres. Entonces era una guerra donde David tenía que demostrarle al rey enemigo de que verdaderamente estaba de parte de los filisteos. Vean ustedes la respuesta tan tenue y tan inestable que David le da al rey Aquis en el versículo 2. David respondió: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. O sea, vean ustedes qué astucia del rey David. No le dijo: sí, cuenta conmigo, o no voy a pelear de tu lado, sino simplemente: tú sabrás lo que hará tu siervo David. Y así se lo dejó, ¿verdad? Totalmente de una forma en medio, una forma neutral, donde no le dijo ni sí ni le dijo que no. Y como resultado de esto, Samuel, dice el versículo 3, ya había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y se juntaron los filisteos, versículo 4, y Saúl juntó a Israel. Y versículo 5, y cuando vemos la amenaza a nuestra vida, cuando vemos o nos enfrentamos con una crisis, cuando enfrentamos peligros desconocidos, es la primera razón que puede orillar a una persona a buscar ayuda con los brujos. Cuando surge una amenaza sobre tu vida. En este caso surgió una amenaza de guerra. El ejército filisteo lanza una campaña masiva contra la nación de Israel, y en la mente de Saúl, él sabía, ¿verdad?, que no solamente iba a enfrentar, como dijimos, a los filisteos, sino también al rey David. Recordamos ya que los filisteos estaban totalmente acampados alrededor de Israel, estaban listos a lanzar su ataque masivo, amenazando destruir mujeres, niños, acabar con todas las casas, con todas las cosechas, con todos los familiares. A las mujeres las violaban, etcétera, etcétera. Y Saúl estaba temblando como una hoja. No podía él darse cuenta de que su vida estaba en peligro. Sin embargo, la pregunta es: ¿a quién buscas tú cuando te sientes amenazado? Cuando oyes el peligro de guerras, cuando te amenaza alguna enfermedad, cuando estás atravesando problemas matrimoniales y el pastor no me pudo ayudar y fui a la iglesia para que sacaran el demonio de mi hija y no se lo sacaron, pues ahora voy a ir a pare de sufrir. Ahora voy a ir con unos brujos. Ahora voy a ir y no me importa lo que sea. Lo que quiero es que sane mi hija. Lo que quiero es que sane mi esposa. Lo que quiero es que me se haga mi milagrito. No me importa quién me lo pueda hacer. Si Dios o Satanás, me importa mis intereses y los beneficios de mi persona para poder seguir viviendo. Y ahí es precisamente en ese momento donde nosotros demostramos en qué terreno nos encontramos. Miren ustedes en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, la advertencia y la alarma que surgía cuando había guerra en Israel. Además del consejo que Dios les da a través de Moisés, cuando enfrentaran la amenaza que se puede traducir en nuestros tiempos de la misma manera. Dice Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 y versículo 4. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. ¿Qué nos dice Dios? No se dejen guiar por la vista. Porque no caminamos por vista, caminamos por fe. Si David, cuando se enfrentó a Goliat, hubiera visto el tamaño tototote de ese gigante, su lanzotototota, su escudote, su armadurota y todos los ornamentos de guerra que traía este gigante,
hubiera sido humillado y atemorizado, como lo hizo la mayor parte del ejército de Saúl, que al ver la estatura, el poder y la voz con que amenazaba, tuvieron un temor tan grande que en 40 días, ya estudiamos Samuel 17, en 40 días nadie se atrevió a hacerle frente al gigante Goliat. Y la Biblia dice, no es con espada ni con ejército. Cuando veas una amenaza y se te vienen tus abogados y se te viene tu esposo con sus abogados, o te quieren quitar tus hijos, o te quiere pasar esto, o alguien te dice te voy a matar, etcétera, etcétera, no oigas las voces ni el rugido del león. No veas el problema con tus ojos físicos. David no vio a Goliat, David vio a Dios, que era más grande que Goliat. Y cuando David se enfrentó a Goliat, David era el gigante y Goliat era el enano, porque David iba de parte de Dios. Cuando fueron los espías a Canaán y se asomaron, vieron a los gigantes y las ciudades amuralladas, y regresaron y le dijeron al pueblo de Israel, no podemos enfrentar ni entrar a Canaán, porque las ciudades son inexpugnables, nadie entra ni sale, están todos acuartelados, tienen armas, tienen torres con flecheros, etcétera, etcétera, y además hay gigantes enormes. Es imposible que los podamos nosotros, sin las armas que tienen ellos, conquistar Canaán. Y dos de ellos nada más, Josué y Caleb, regresaron y dijeron, sí podemos, porque Dios con nosotros nos hace gigantes y ellos son las langostas. Esa es una de las lecciones más grandes que nosotros tenemos que aprender en la vida. A no caminar ya viendo ni oyendo, sino estar confiados en la palabra de Dios. Dice el versículo 4 de Deuteronomio 20, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Vean ustedes los dos prefijos, con y por. Si Dios va conmigo, Él pelea por mí. Pero si yo me enfrento a la vida y me enfrento a los problemas y Dios no está conmigo, yo no estoy peleando, Él no va a pelear por mí. Para que Dios pelee por mí y pelee enfrente de mí y Dios sea mi escudo, es necesario que yo traiga a Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra vosotros? Pero si vas a enfrentar a tus enemigos, si vas a enfrentar a tus problemas temblando como una hoja, y ay, ¿qué voy a hacer ahora? Y ay, me voy a desmayar, y esto es demasiado, y ya no puedo, no puedes decir que Dios está contigo. Entonces Dios no puede respaldar cuando nosotros no tenemos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Regresamos a Primera de Samuel, y entonces nos encontramos la segunda razón por la cual una persona busca ayuda de la brujería. La primera es cuando algo nos amenaza en la vida. Cuando enfrentamos una amenaza, llámese guerra, llámese enfermedad, llámese problemas, lo que sea, ahí es cuando nos damos cuenta de qué lado estamos peleando. Y la segunda razón por la que una persona puede buscar la brujería o ser orillado a encontrar respuestas en el ocultismo es cuando no encuentra a nadie que le aconseje. Cuando no encuentra a nadie que le aconseje. Versículo 3. Samuel había muerto. Todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Samuel, aquel profeta hijo de Ana, ¿se acuerdan ustedes que lloraba Ana a Dios cuando era estéril? Oh Dios, dame por favor un hijo. Y le dio Samuel. La palabra Samuel significa Dios escucha o Dios oye. Se levantó en medio de las tinieblas la apostasía sacerdotal que había en Israel y comenzó Samuel a ser el profeta que Dios iba con él a terminar todo aquello que había invadido las mentes del pueblo de Dios. Samuel fue el profeta que ungió a Saúl y el que le dijo, Dios te ha ungido por rey, y el que fue a su casa y el que comenzó a instruirlo, a aconsejarlo y edificarlo.
pero ya había muerto su pastor de Saúl. Y nunca ya en los últimos años Saúl había escuchado a su pastor. Ya llegaba con su pastor para que le dijera lo que él quería escuchar y no lo que el pastor le quería decir. ¿Y cuánta gente se encuentra en las mismas circunstancias en el siglo XX, en el siglo XXI? Hay gente que llega y, hermano, ¿me puedo divorciar con estas circunstancias? No, bajo estas circunstancias no, hermana. Y ya le dije yo lo que dice la Biblia. Y va la hermana con otro pastor. Hermano, va y consulta 4 o 5 pastores hasta que se encuentra el que le diga, sí, sí lo puede usted hacer. Y cuando alguien le dice, sí lo puede usted hacer, entonces se va satisfecha y vive en pecado. ¿Cuánta gente está buscando que le digan lo que quieren escuchar y no lo que dice Dios? Y este es el peligro que corres cuando comienzas a rechazar el consejo de Dios, que estás buscando lo que tú quieres oír y no lo que Dios quiere darte a entender. Miren ustedes en el primer libro de Proverbios, capítulo 1, Proverbios capítulo 1, la advertencia que hizo el rey Salomón años después respecto a las personas que como Saúl, cuando tenía vida, cuando tenía al profeta, cuando tenía a su pastor, no quiso escuchar sus consejos. Ya ni siquiera había falsos profetas que aconsejaran a Saúl. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera, desechaste todo consejo mío, mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en tu calamidad y me burlaré cuando te venga lo que temes. Cuando venga como una destrucción lo que temes y tu calamidad llegue como un torbellino, cuando venga sobre tu vida tribulación y angustia, entonces vean ustedes que desgraciadamente, ya que te atropellaron a un hijo, ya que chocaste, ya que te enfermaste, ya que te infartaste, ya que te metieron a la cárcel, entonces es cuando, papito, Señor, te lo ruego, escúchame. Ahí vas en la Cruz Roja, Señor, ahora sí me arrepiento. Y ¿saben una cosa? Dice Dios que en ese tiempo Él no va a responderte. ¿Qué no es entonces? ¿Qué entonces me está usted diciendo, pastor, que ahorita yo puedo vivir como yo quiera? Y estoy pensando que tal vez cuando esté en agonía me arrepiento. Ahorita déjame estar usted en Six Flags con mis amantes, irme a Las Vegas con mis amantes, fornicar, adulterar, transar, etcétera, etcétera. Y voy a dejar de pecar ya que tengo unos 70, 80 años de edad antes de morir. O tal vez cuando vaya en la Cruz Roja ya en un estado de coma, ¿verdad? Ahí le pida perdón a Dios. Y la Biblia dice que precisamente porque Dios sabe cómo piensa el ser humano y tú crees que mañana puedes arrepentirte o tal vez la semana que entra, por esta misma razón dice la Biblia en el Nuevo Testamento, cuando oigas su voz no te endurezcas. Cuando la oigas, cuando escuches la palabra de Dios, es el momento, el día, el minuto, el segundo, hoy. Es bíblico que necesitas arrepentirte. Dice la Biblia, hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de tu salvación. Esta tarde, a mucha gente, ustedes que nos ven por la televisión cuando ven este programa, es el momento en que Dios te está diciendo, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a mí. No es cuando tú quieras, porque el arrepentimiento es un don. El arrepentimiento es algo que Dios regala a la persona. Y cuando Dios da ese regalo es cuando se predica su palabra. Cuando se predica su palabra se encuentra la gracia involucrando. La palabra está envuelta como en papeles de regalos alrededor de la misericordia y la gracia de Dios. Cuando su palabra se predica hay gracia y misericordia y perdón. Y si tus pecados fueran como negros como el carbón, vendrán a ser como blanca lana. Pero no es hoy en la noche cuando llegues a tu casa, ni mañana, sino cuando escuches la voz del Señor a través de su palabra.
Porque si tú lo quieres hacer cuando tú piensas que lo vas a hacer, lo vas a llamar y te vas a llevar un trágico descubrimiento. Vas a descubrir que Dios no te contesta. Me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás. ¿Por qué, Señor? Porque aborreciste la sabiduría. No escogiste el temor de Jehová. No quisiste mi consejo. Menospreciaste toda reprensión mía. Ahora vas a comer el fruto de tu camino. Vas a ser hastiado de tus propios consejos, porque tu desvío por tu ignorancia te matará y tu prosperidad te va a echar a perder. Pero el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Saúl ya tenía mucho tiempo atrás que Dios le había hablado. Ya tenía mucho tiempo atrás, muchos años atrás, que Dios le mandó también a David para que David le demostrara su fidelidad. ¿Y qué fue lo que pasó con Saúl? ¿Se acuerdan ustedes? Que en el momento en que se llenó de celos y de amargura contra Dios, espíritus demoníacos entraron a su vida y comenzaron a trastornar su juicio. Comenzaron a cambiar sus ideas, comenzaron a distorsionarle su perspectiva de la vida. Una persona influenciada por demonios ya no puede ver la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Esta persona se vuelve, con el lenguaje de los psicólogos, paranoica. Cree que todo mundo está contra ella, cree que todo mundo lo agrede, cree que todo mundo le quiere hacer algo. Comienzan a volverse paranoicos. Al contrario de lo que dice Proverbios 28, el justo vive confiado como un león. Huye el impío sin que nadie lo persiga. 3000 años antes de Freud, el rey Salomón nos daba los principios de la psicología. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Porque la gente es paranoica por sus pecados, por su impiedad, por su rebelión contra Dios. ¿Quién es el que te produce esa paranoia? Ese sentir de que todo el mundo está contra mí, yo no puedo confiar de nadie. Pregúntenle a José Stalin, que en la época de los 40 en Rusia, el dictador mandó matar a más de 45, 50 millones de personas. No llegó a confiar ni de su mamá. Ya no podía confiar en sus sirvientes, creía que todo el mundo quería conspirar contra él. Hizo una purga increíble en Rusia. Pregúntenselo a Hitler, a todos los, a Al Capone, a toda la gente que no confían entre ellos. Ya llega el momento en que ya de todo mundo desconfían. ¿Por qué? Porque esto es lo que produce el alejamiento de Dios. Pero el justo está confiado como un león. Tiempo atrás, dice 1 Samuel 28, versículo 3, había arrojado el mismo Saúl, había arrojado de la tierra a los encantadores ya divinos. Aquí vemos a una persona que en el pasado actuó conforme a la verdad. En el pasado estuvo convencido de que la brujería era satánica. Y sin embargo pasaron los años y acabó su vida buscando una medium. ¿Cuántos de los que nos escuchan actualmente, también a través de la televisión, hace 3 años estabas convencido de la Biblia? Hace 3 años estabas convencido que la brujería era mala. Hace 3 años ni siquiera te hubieras atrevido a que te leyeran la mano ahí en Six Flags, como hay por todos lados. Ni siquiera hubieras mandado una carta a Walter Mercado. Ni siquiera hubieras consultado los horóscopos. Y ahorita mucha gente que te conoce, oye, pero si tú eras cristiano hace 3 años y ahorita ya estás comenzando a pensar que tal vez los horóscopos tengan razón. A lo mejor Walter Mercado me puede dar una palabra y le prendo la televisión. Yo cuando sale esta persona, ¿verdad? Le apagamos el volumen, lo ponemos en mute. ¿Por qué? Porque nada más oír lo que están diciendo lastima, contamina el alma. Nada más de las barbaridades que dicen, contamina el alma, de las mentiras que expresan. Y sin embargo, esto fue lo que hizo Saúl. Es importante, apunten por favor las 2 palabras que se usan aquí para encantadores y para adivinos. La palabra encantadores es la palabra hebrea O, B de Víctor, of, nada más así, of.
Y esta palabra se traduce en el hebreo y en las Biblias en inglés como espíritu familiar. Espíritus familiares. Déjenme explicarles. La Biblia nos enseña claramente que estamos rodeados de criaturas invisibles llamadas demonios. La gente tiene conciencia que hay algo por ahí que se mueve. La abuelita se le apareció en el refrigerador cuando ya se había muerto la abuelita. Y hermano, me encontré con que pasó enfrente de mí, enfrente de mi cuarto, el espíritu de Cuauhtémoc, etcétera, etcétera. Y en las películas lo están promoviendo muchísimo. Y todas esas apariciones y fantasmas y que se aparecen en la tina del baño, etcétera, etcétera. La Biblia dice que son demonios. Bueno, cuando una persona practicó la brujería, o si tu abuela practicó la brujería, por ejemplo, o la astrología, o leía las cartas, se muere tu abuelita, pero se sale de ella esta criatura invisible, salvaje, inmunda, que Jesucristo llamó demonios. Se sale de tu abuelita, a tu abuelita la entierran, y este espíritu anda vagando, y siempre va a buscar en la familia de la abuela a quien metérsele. Haz de cuenta que tu abuelita tuvo 5 hermanas, pero hay 4 hermanas que se convirtieron y tú no te has convertido. Se va a meter a tu vida ese demonio de tu abuela, de tu tarabuela o de tus antepasados. Por eso se les llama espíritus familiares, porque perpetúan las maldiciones. Esta perpetuación de que la abuela fue bruja, la hija es bruja, la nieta es bruja, se llaman maldiciones en la Biblia. Son males que te persiguen desde muchas generaciones atrás. Si tu abuelo fue alcohólico y se sale el demonio de tu abuelo, va a buscar quién de los hijos tiene la tendencia del alcoholismo para tratar de tronarlo. Si mató a 5 generaciones el ataque al corazón en tu familia, se va a perpetuar los ataques o infartos al miocardio y taquicardias a tu vida por los demonios que estuvieron en tus familiares. Por eso se les llama espíritus familiares. Vamos a ver un poco más de eso más adelante. Y la palabra adivino, apúntala, es la palabra hebrea Gideoni, con Y latina, D de Daniel, E de Enrique, O, N de nana, I latina, Gideoni, y significa brujos o personas que a través de encantamientos lanzan maldiciones. La palabra moderna es vudú, que tiene su origen más que cualquier otra parte en África, se trasladó a Haití y ahora se practica en Cuba una mezcla entre el vudú y la brujería, y le bautizaron con el nombre de santería o santeros. Veamos algunos pasajes en el Antiguo Testamento. Veamos primero Éxodo capítulo 22. Éxodo 22, versículo 18. A la hechicera no dejarás que viva. Era tan grave inmiscuirse en el ocultismo que Dios ordenó que los brujos y los encantadores en el Antiguo Testamento perdían el derecho a vivir. Era tan grande el mal que hacían y que le podían hacer a su pueblo que perdían el derecho de seguir viviendo. Levítico, después de Éxodo sigue Levítico capítulo 19. Todos estos versículos apúntalos en tu Biblia. Versículo 31, Levítico 19, 31. No os volváis a los encantadores, aquí es la misma palabra of, ni a los adivinos o a los gideonis, no los consultéis. Y miren ustedes las consecuencias, contaminándoos con ellos. ¿Qué influencia ejerce un brujo? ¿Qué te pasa cuando vas a que te lean inocentemente la mano, el café turco, que te echen las cartas tarot, que te pasen un huevo con una cola de lagartija y con las patas de un chango y con la cabeza de un guajolote, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es exactamente lo que pasa con la radiación físicamente. Cuando hay radiación, inmediatamente en Estados Unidos mandan a gente
cubierta la cabeza desde arriba hasta los pies, en trajes herméticamente cerrados. Y lleva unos aparatos porque hay algo radioactivo y le comienzan a pasar el aparatito para que cuando no haya y no suene ya el aparato, la radiación se vaya. Porque esa radiación no se ve con los ojos, pero sin el traje y herméticamente cerrado, la radiación entra a la piel, quema y produce cáncer. Acuérdense ustedes de lo que pasó en Chernóbil, en Rusia, que todavía 25 años después la gente se sigue muriendo de cáncer, de la radiación que se escapó de las bombas termonucleares que explotaron allá en Rusia hace muchos años. Bueno, así lo que pasa en el mundo físico, pasa en el mundo espiritual. Los demonios emiten radiaciones al alma y te contaminan. Oír a los brujos, a los astrólogos que te lean la mano, que los huevos te contamino, algo entra a tu alma que la infecta como si fuera un virus, te contamina como si fuera una enfermedad contagiosa, como si fuera SIDA. No vos volváis a los encantadores porque se contaminan con ellos, porque los infectan. Y Dios ama tanto a su pueblo que nos quiere libre de infecciones, libre de contaminaciones y del daño tan horrible que estas infecciones del alma le producen al ser humano. Levítico 20, versículos 6 al 7. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo soy santo vuestro Dios. Vayamos ahora a Deuteronomio capítulo 18. A la vuelta del Levítico está Deuteronomio capítulo 18. Y aquí se nos da la lista más extensa que existe en el Antiguo Testamento de la brujería. Dice Deuteronomio 18, versículo 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Aquí la palabra adivinación es kesem, con Q en el hebreo, adivinación. Y sabemos que es cualquier persona que te quiera adivinar a través de las cartas, a través de la bola de cristal, a través de la lectura del café turco, la lectura de la mano. Cualquier persona que trate de adivinar es un kesem. No lo permitas, dice la Biblia, ni agorero. La palabra agorero es la palabra anán en el hebreo, que son los astrólogos, los que intentan dirigir tu vida a través del movimiento de los astros o a través de los famosos horóscopos. Es lo que se llama la astrología, y no la confundas con la astronomía, no confundas la gimnasia con la magnesia. La astronomía es el estudio físico, científico de los astros. La astrología es una pseudociencia ocultista, satánica, que pertenece a la brujería. Dios prohíbe que nos inmiscuyamos en la astrología. Ni sortílego. La palabra sortílego es la palabra nahash, que significa controlar a otra persona por hechizos o encantamientos, lo que hace el vudú, como ya lo dijimos. En el vudú agarra un brujo, un muñequito, y le comienza a clavar alfileres, y llega la persona y le paga $10,000 para que una persona que esté en Miami pueda morir de un ataque al corazón, mientras la brujería se le hace en Haití o en el lugar que se practica el vudú. Pues en el momento que se clavan los alfileres, los demonios vuelan y van hacia esa persona y la matan. O sea, esto es serio. Claro que hay charlatanes brujos, como en cualquier falsificación y en cualquier práctica que sea, pero hay brujos que son verdaderamente brujos y que sí surten este efecto sus maldiciones. Y hay personas que usan la brujería contra las personas débiles. Hay mujeres brujas que pueden controlar a su marido a través del toloacho, a través de otras hierbas.
Pero al pueblo de Dios, como dice Números, con el tiempo de Balaam, a nosotros no nos llega la brujería. El diablo no puede tocar al pueblo de Dios mientras nosotros vivamos al abrigo del Altísimo. Salte del abrigo del Altísimo. Cuando Balac, el rey, no pudo maldecir a Israel, entonces Balaam le dijo: ya sé, ¿cómo puede Dios maldecir a su pueblo? Hagamos que forniquen. No hay cosa que más pueda atacar tu vida como la inmoralidad, la pornografía, el adulterio, la fornicación, usar el sexo ilícitamente. Te saca inmediatamente de la protección de Dios. Y si alguien te quiere hacer brujería, te llega a tu vida la brujería y a tu familia también. Esto no es un chiste, esto es algo donde las almas de los seres humanos están de por medio. Esto es algo de vida y de muerte. No es fantasías, no son leyendas, no son cuentos, es la Biblia, la palabra de Dios. Y finalmente dice: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Vemos pues todas las advertencias que Dios le hace a su pueblo para que no juguemos en los terrenos prohibidos de Satanás. Regresamos a 1 Samuel 28 y veamos la tercera razón. La tercera razón por la cual una persona puede acabar en la brujería. Dice el versículo 4 y 5: se juntaron los filisteos, acamparon en Sunem, Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. En tercer lugar, una persona puede ser orillada o terminar en la brujería o en el ocultismo cuando pierde la esperanza de salir de sus problemas, cuando se siente atrapada, cuando no ve ninguna puerta, ninguna luz para poder salir. Los filisteos habían acampado en Sunem, era un área geográfica situada estratégicamente sobre una montaña junto a la vía Maris, que era la ruta principal del comercio que atravesaba toda la tierra de Israel. Saúl moviliza su ejército y se sitúa en Gilboa. Y en ese momento Saúl se da cuenta que habían cubierto la principal área, la vía Maris, ahí en Sunem, los filisteos, y que por ningún lado había una puerta, una luz, un consejo. Se encontraba como un ratón en la esquina y el gato enfrente de él. Dios, santos que me escuchan, es especialista en permitir que nosotros lleguemos a los rincones. Dios es especialista al probarnos en nuestra vida cristiana en que nos encontremos en situaciones donde nos sintamos atrapados, donde sintamos que ya no hay ni para la derecha ni para la izquierda. ¿Con qué propósito? Alguno pregunta. Dios permite esto para que ahí en el rincón tú demuestres lo que hay dentro de ti. Nunca jamás vamos a descubrir lo que tenemos dentro de nosotros, ni de qué estamos hechos, hasta que nos sintamos en un rincón y atrapados. Porque ahí espera Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a gritar? ¡Walter! O Señor Jesús, ayúdame. ¿Qué vas a gritar? ¡Suegra! ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿A quién vas a acudir? Miren, quiero decirles esto: hay muchas personas cristianas, con todo mi corazón se los digo, que cuando se sientan atrapadas, de veras vienen a nosotros los pastores como si nosotros fuéramos dioses. Y si tú vienes, ay pastor, lo primero que te digo es: ya antes de venir conmigo, ¿fuiste con Dios? Ya te pusiste rodillas y ya buscaste a Dios, y Dios te dijo: ve para que el pastor te diga y te dé un consejo de la Biblia, pero no esperes que el pastor te cambie tus circunstancias, ni que el pastor te saque de tu problema, porque no somos dioses.
y convierten las personas, a los hombres, en dioses, y están huyendo y tomando y abriendo puertas falsas. ¿Se acuerdan ustedes qué fue lo que hizo primero Dios al sacar a su pueblo de Egipto? Se los llevó, el camino a la tierra de Canaán era en línea recta, escuchen, 3 días. De Egipto, donde salieron para llegar a Canaán, era una ruta de casi 3 días. Pero Dios se los llevó, dice la Biblia, por el camino pedregoso, empedrado, desértico, a propósito, para saber lo que había en su corazón. Y sacándolos de Egipto, ¿a dónde los lleva? Los lleva a la orilla del mar. Y ahí tenían el mar rojo enfrente de ellos, y voltean los ojos y oyen tun, tur, tun, tur, tun, tur, tun, tur, tun, 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 tur, tun, tur, tun. Todos los egipcios en carrozas y en caballos venían a matarlos. ¿Y qué hicieron los judíos? Se sintieron atrapados entre la espada y la pared. No había forma de salir, no había escapatoria física y humanamente hablando. Se sentían atrapados, arrinconados. ¿Qué hicieron en ese momento? ¿Para qué nos sacaste? ¿Por qué mejor no morimos en Egipto? Y entonces Moisés se voltea al Señor, le dice: ¿qué hacemos, Señor? Y Dios le da una solución muy simple a Moisés. Moisés, dile al pueblo que no hagan nada, que se estén quietos y que vean con sus ojos mi salvación y mi poder. Es en el momento en el que no vemos la salida, amados santos, cuando parece que no hay solución para tu hijo, para tu matrimonio, para tu problema, para tu negocio, cuando no vemos humanamente, ni el compadre, ni el economista, ni nadie nos puede ayudar, ni la doctora corazón, no hay nadie en ese momento. Quedémonos quietos y caigamos de rodillas. Por nada estén afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y súplica. Filipenses 4:6. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Si tú estás turbado y perturbado y ansioso, ¿y qué voy a hacer? Un whisky, un centenario, pásame un pase de coca, un bachichazo de mota, algo que tú tratas de huir para poder encontrar la salida a tu problema. Te hundes más, te ahogas más, te confundes más y más densas se hacen las tinieblas. Ahí en ese momento es cuando nosotros demostramos de qué estamos hechos, cuán maduros somos, para que en ese momento no recurramos a nada falso, a ningún anestésico, caigamos de rodillas y Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en todas nuestras tribulaciones. Dios nos va a llevar a todos nosotros en diferentes circunstancias de la vida a sentirnos así, porque Él siempre tiene una luz que atraviesa las más densas tinieblas de nuestra vida, y cuando pasemos por las aguas no nos vamos a ahogar, y cuando pasemos por el fuego no nos va a quemar, porque el Señor Jehová está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y finalmente, veamos rápidamente el final. David está con los filisteos, Saúl está buscando una bruja. ¿A quién buscas cuando tú te sientes amenazado? Número 2, ¿en quién buscas consejo? Y no lo vas a encontrar. Número 3, buscó una salida y no la halló. Vean a dónde podemos llegar al final de la vida si abandonamos a Dios. Vamos a buscar consejo y no lo vamos a encontrar. Una salida y no va a estar la salida, no va a haber la puerta. Vamos a buscar la amenaza, quien nos libre, y no habrá quien nos libre. Pero el que me oyere, como dijimos en Proverbios, el que me oyere, dice el Señor, oíme ahora. Jóvenes, oigan ahorita que están jóvenes al Señor. Benditos los jóvenes que le han entregado su corazón a Dios, porque cuando lleguen a la edad adulta y a la vejez, Él va a darles consejo, la salida para que mueras con tus canas en paz. Y finalmente, la cuarta razón, versículo 6, por la que una persona busca la brujería, dice: y consultó a Jehová
Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. La cuarta razón es que buscas respuesta ya en la oración y no la encontrarás. Qué cosa más trágica que pueda llegar el momento en el que oremos: Padre, me arrepiento y ahora sí, perdón, ahora sí te lo juro por mi mamacita, Señor, ya no la vuelvo a regar, y ahora sí ya no vuelvo a cometer adulterio, ya no vuelvo a emborracharme. Llega el momento en que Dios dice: se acabó. No es cuando tú quieres. Te di 5 oportunidades. Ahora todo lo que tú me hagas, aunque te vayas a la villa 5 kilómetros ida y vuelta, no va a haber ningún sacrificio que tú puedas hacer, ninguna buena obra, ninguna oración para que yo te pueda responder. Las puertas del cielo se cierran como se cerró el arca en los tiempos de Noé. 120 años, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ja, 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 ja. Miren ese viejo con sus hijos, si ni siquiera ha llovido, y el mar, ja, 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 con más risa nos da. Está a más de 200 kilómetros de distancia, y este loco construyendo el arca. Y dice Hebreos, cuando Noé escuchó cosas que aún no iban a suceder, por la fe y el temor de Dios construyó el arca en que su casa se salvase. Así lo reporta el libro de Hebreos en el capítulo 11. Pero mientras tanto, Noé seguía clave y clave los clavos, sus hijos trabajando, no le hagan caso al mundo, y así estamos nosotros los cristianos. Ahorita toda la gente, jaja, no, ustedes los cristianos no se divierten. Mira, vénganse a la disco, en el alcohol está el placer, en tener más de 2 mujeres está el placer. Se están perdiendo lo bueno de la vida, y es un ataque cada vez más agravante, más hostil contra nosotros, filosófico, moralmente. ¿Y de qué estás hecho? Si estás hecho con convicciones y con verdaderamente arraigado y cimentado en la palabra de Dios, firme y estable en la palabra de Dios, nadie te puede mover. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará siempre su fruto a su tiempo, su hoja no caerá y todo lo que haces va a prosperar. Porque en ti está verdaderamente la solución, en que tú le creas a Dios lo que Dios te está diciendo y tengas la capacidad de aguantar la persecución y la hostilidad y el agravio del mundo. Pero Saúl no quiso pagar este precio. Dice la Biblia que él ya tenía muchos años viviendo en desobediencia a Dios, y las puertas del cielo se cerraron, y toda su rebelión y su falta de arrepentimiento llegaron a su máximo. Cuando comenzó a llover en tiempos de Noé, es interesante en que en Génesis 7, Noé no cerró la puerta del arca. Léanlo otra vez y dice, Jehová cerró la puerta. No fue Noé, no fue cuando él quiso. Es cuando Dios dice, el que yo cierro, dice en Apocalipsis, nadie abre. Y cuando yo abro, nadie cierra. Así que estas puertas que están abiertas ahorita para que la gente se arrepienta, y nosotros como sus proclamadores y profetas y atalayas de Dios, es para decir al mundo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Se vienen más duros los tifones, se vienen los tsunamis, los terremotos, los cambios meteorológicos, la confusión política, las agresiones, el terrorismo. Todo va a aumentar en el mundo. Es el tiempo de estar cerca de Dios. Es el tiempo de vivir bajo el abrigo del Altísimo. Es el tiempo de vivir seguros y sentirnos seguros en medio de tanta inseguridad y de tanta inestabilidad, y solo Dios te la puede dar, porque las puertas ya han comenzado a cerrarse. Ya se oye el crack, 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 y mientras más se acerca la venida de Cristo, que puede ser el año que entra o dentro de 2 años, las puertas se cierran más y más y más, hasta que se cierran las puertas, y entonces viene lo que la Biblia le llama el día de Jehová, la ira de Dios contra este mundo. Pero a nosotros nos promete Dios sellarnos en estos tiempos, guardarnos en estos tiempos y alejarnos de toda maldad. Y finalmente vemos claramente por qué David dijo en el Salmo 66, 18: si en mi corazón hubiera visto yo la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Proverbios 28, versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Llega el momento en el que Dios puede dejar de escucharte. Llega el momento en que puede endurecerse tanto tu corazón con los afanes de la vida, los afanes de las riquezas, la vanagloria, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, el engaño que se encuentra detrás de todo este oasis que es el mundo, diseñado por los poderes satánicos para hacernos creer que en esta vida hay todo
y que todo lo demás no importa más que el día de hoy, el presente, mis intereses, mi fama, mi poder, mi popularidad, mis placeres, se va a acabar. Y Jesucristo terminó diciendo estas palabras: ¿de qué te sirve haber ganado el mundo si perdiste tu alma? ¿De qué te sirvió haber alcanzado lo que tú anhelaste? Y llegaste a ser presidente de la República, gobernador, a tener casas, a tener propiedades, fuiste Miss México, tuviste el mejor papel en la Televisa que te dieron, ganaste cantando por un sueño, etcétera, etcétera. ¿De qué te sirve todas estas cosas que son temporales y pasajeras si al final de tu vida, cuando venga Él a juzgar a los vivos y a los muertos, tu alma será condenada eternamente en el infierno? Arrepiéntete hoy que escuchas su palabra, porque tal vez tú puedas ser alguna persona que termine su vida buscando alguna bruja. Oremos. Padre, te damos gracias porque hemos escuchado tu palabra en este día, y tu palabra nos ha mostrado claramente, Señor, la solemnidad y la seriedad de las almas humanas. Y es tan grave la situación humana que no había otro camino más que tú en esa cruz dieras tu vida y pagaras con tu sangre para pagar por nuestros pecados. Tu palabra dice: ¿cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre de Jesucristo y tuviere por inmunda la sangre del pacto? No es un juego ni un chiste que el Hijo de Dios haya muerto para pagar por nuestros pecados, porque de acuerdo a la Biblia no había otra forma en la sabiduría de Dios para tratar con el pecado humano, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios te da en esta hora que tú me ves, que tú nos escuchas a través de la televisión, es vida eterna en Cristo Jesús. Ustedes que nos ven por la televisión, yo les ruego por las misericordias de Dios que en este momento que escuchas su voz te arrepientas, no te endurezcas, y que le digas a Dios estas palabras. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, dile: Señor mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz Cristo, tu Hijo, pagó con su sangre por todas mis maldades. Creo que a los 3 días resucitó de los muertos, y te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi corazón como mi Dios y mi Salvador en este momento. Oh Dios, fortalece mi vida para seguirte a ti nada más y no ser engañado con tantas trampas que existen en la vida para desviarme de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.